Muy buenas noches. Queremos darles a todos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Inclusión, Enmiendas, Cambio Climático en las Normas Internacionales ISO de Sistemas de Gestión. En esta oportunidad queremos darle las gracias a todos por acompañarnos esta noche. Este evento es organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú a través de la Comisión Nacional de Calidad, cuyo presidente es el ingeniero Daniel Mancilla, que el día de hoy nos acompaña. En nombre de la Decana Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, le damos a todos la más cordial bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a este webinar, se le da la palabra al ingeniero Daniel Mancilla para que nos brinde unas breves palabras. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradecido por este espacio que estamos dando del Colegio de Ingenieros del Perú a través de la Comisión Nacional de Calidad, a través de nuestro socio aliado estratégico Incotec, ente certificador internacional. Y lo que vamos a revisar, creo, con el expositor esta noche es las enmiendas a estas normas ISO, que hace muy poco en este proceso de protección al planeta, pues la institución ISO ha definido algunos criterios de requisitos obligatorios, el nuevo requisito obligatorio que se incluye en la norma ISO 9001, por ejemplo, y otras que vamos a también seguro recibir información de parte de nuestro expositor. En ese sentido, agradezco la amabilidad de seguirnos en todo este proceso. Actualmente estamos interactuando con los consejos departamentales para su certificación ISO 9001, tal como ha sido definido en la política nacional por nuestra decana nacional. Y esperamos, pues, los consejos departamentales y también los ingenieros, ingenieras y el público interesado puedan recibir esta noche información de primera línea, como es el caso de una certificadora internacional Incotec Perú. Muchas gracias. Bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero Mancilla, por sus palabras. Antes de iniciar, quisiéramos recordarles a todos los participantes que al final de la exposición del doctor Peirano se aperturará el chat para que puedan realizar sus consultas o preguntas. Bueno, sin más preámbulos, voy a decir una breve descripción de la trayectoria profesional del doctor Enio Peirano Mejía, que el día de hoy nos acompaña. Él es químico farmacéutico colegiado con más de 18 años de experiencia en laboratorios de fabricación de medicación y dispositivos médicos. Cuenta con un MBA, Sistemas Integrados de Gestión, por el Instituto Europeo de Posgrado en España. También cuenta con una maestría en Gestión Empresarial, Universidad Europea de Monterrey, México. Ha sido auditor líder en sistemas integrados de gestión en Incotec Internacional. Cuenta con ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 y NORSOC 006. Ha realizado auditorías en sistemas integrados, auditorías desarrolladas tanto en Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, México, entre otros países. Es miembro del Comité Técnico Nacional de Gestión y Aseguramiento de Calidad de INACAL Perú desde el año 2012. De esta manera, cedo la palabra al doctor Enio Peirano Mejía, que esta noche nos acompaña. Bienvenido, doctor. Muy bien, gracias. Gracias, ingeniero Mancilla. Gracias por su presentación. Bien, bienvenidos todos a este webinar. Por supuesto, le agradecemos especialmente al Colegio de Ingenieros por invitarnos a tocar este tema que, digamos, este año vino a ser un cambio importante en materia de las normas de gestión, denominado pues el tema de las famosas enmiendas que en febrero se emitieron. Entonces tenemos una exposición programada aproximadamente unos 30, 40 minutos y de ahí abriremos un espacio para las preguntas, por supuesto, relacionadas con este tema. Habiendo dicho esto, entonces vamos a abordar el detalle de estos temas. Ya luego pueden visitar ustedes la página de Icontec para que vean qué directrices tenemos como casa certificadora y por supuesto también puedan acceder a la información de esta presentación que, digamos, va a resumir todo lo que podríamos ver en el caso de estas enmiendas y el enfoque que le vamos a dar. Eso es como la primera parte de nuestra presentación. Y la segunda parte, por supuesto, es qué hacemos dentro de nuestras organizaciones para atender estos requisitos. Hay algunas estrategias que podríamos perfectamente utilizar, dado que
ya en ejercicios de auditoría, pues sus casas certificadoras y todos los especialistas en materia de estos temas van a comenzar a incluir dentro de sus planeamientos, dentro de sus revisiones estratégicas. Entonces, esa más o menos es nuestra agenda para esta jornada académica en este webinar. Bien, entonces, este año en febrero se hace esta inclusión que se denominan enmiendas en materia de cambio climático en las normas de sistemas de gestión. Todos ya conocemos esta estructura de alto nivel. Esta es una estructura que, digamos, parte ya desde el año 2012-2013 para que la normalización tenga, digamos, una columna vertebral única. Entonces ya las normas, no todas, pero digamos en su mayoría, las normas en materia de gestión comienzan a tener esta misma estructura. Lo que hace ISO y el corte, digamos, visto es al 2030, dado que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes saben, que específicamente van a cortar en el 2030. En septiembre del 2030, pues, se van a echar un vistazo general de cómo se cumplieron estos objetivos de desarrollo sostenible. ISO internacional, pues sí, ya tenía un abordaje muy directo con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver más adelante que Perú también tiene un sistema de monitoreo de cómo van estos objetivos de desarrollo sostenible, cómo va cumpliendo Perú con estos objetivos de desarrollo sostenible, que lo presenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces están los 17 objetivos de desarrollo sostenible, cómo estos se van cumpliendo uno a uno. Vamos a, digamos, en un pantallazo, un par de pantallazos, dar un vistazo de cómo se van cumpliendo y ya luego ustedes podrán acceder a través de la web del INEI y mirar en detalle qué indicadores hay uno a uno y, por supuesto, desde sus empresas o desde su expertise profesional, ver hacia dónde también podrían hacer algún aporte. Ya luego viene estos tratados, estos convenios, estas convenciones, y principalmente es la de Londres, en las que se comienza a revisar este tema de cambio climático, que es realmente una complicación hoy día mundial. Florida, lamentablemente, ha sido, digamos, ha tenido un problema muy, muy severo con temas de inundaciones. Chile, hoy día, como ya sabemos, es noticia. Chile acaba de, digamos, Santiago principalmente acaban de levantar una alerta, digamos, siguen las mismas reglas que tiene Cenepret en Perú. De hecho, allá también se llaman Cenepret. Acaban ya de pasar de alerta a alarma y acaban de bloquear, digamos, todo Santiago para mañana porque se esperan unas lluvias, pues, tremendas. Eso es parte, digamos, de lo que uno ve en el cambio climático, ¿no? Ya luego, este año se pronuncia OIT, el Organismo Internacional para el Trabajo, ¿no? Se pronuncia y hace un llamado también a mirar el cambio climático en relación a la seguridad y salud de los trabajadores, porque también hay, digamos, una clara evidencia de que el cambio climático está generando efectos dañinos, pues, para los trabajadores, aquellos que están, digamos, expuestos al sol. El sol ha sido mucho más fuerte este año. India, en algunas ciudades de India han llegado a 50, 51 grados de temperatura, o sea, digamos, extremo. En Perú se han pasado algunas regiones casi todo el año con extrema, digamos, radiación UV, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido dengue hasta hace quizás unos 20 o 15 días. Dengue comenzó a reducir. Nunca en 40 años de la historia del Perú se habían reportado esos datos de dengue, y todo eso hace parte, pues, de los efectos del cambio climático. Es así que en las normas, y esto es un pantallazo de lo que muestra ISO Internacional. Ustedes pueden entrar a www.iso.org y pueden ver que se presentan las enmiendas, ¿no? Se presentan estos datos principalmente en estas normas. Hay 25 normas adicionales en las que se ha hecho esta modificación, algunas no, pero ISO ya las muestra en versión libre para que todos puedan ver, digamos, estas acciones frente al cambio climático, ¿no? Es una modificación, es como le llaman, enmiendas, en algunos países le están llamando adendas, ¿no? Que finalmente terminan en dos grandes elementos, ¿no? Un principal elemento es, digamos, en el requisito 4.1, ¿no? Que es el análisis de contexto organizacional, el contexto interno y externo. Esto es una extracción de lo que he podido ver de ISO Internacional. Agrega un requisito, ¿no? Ustedes perfectamente ya conocemos todos que un debe se nos vuelve un requisito en la norma. Entonces, en este requisito ISO añadió esta frase, pero que finalmente es un requisito, y es que la organización debe, y ahí vuelve a ser el requisito, determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente, ¿no? Teniendo en cuenta que pertinente
es si es para mí, si digamos me conviene utilizarlo, es adecuado para mis sistemas de gestión, vamos tomando como parámetro estas normas 9001, 14001 y 45001. Entonces sí hay un requisito nuevo pues que aparece. Y ya luego aparece en el 4.2, que vendría a ser estos requisitos de partes interesadas, una nota. Y como todos sabemos, una nota es una aclaración, ¿no? Y lo que menciona es que las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático, incluyendo, por ejemplo, el enfoque legal, ¿no? Porque puede ser que nuestro regulador o EFA o SINERMIN, en fin, nos ponga algunas reglas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Y ahí Perú tiene una estrategia frente al cambio climático porque no estamos ajenos a esta realidad. Entonces, digamos, entrando al detalle de la norma, lo que está ocurriendo es que sí se agrega un requisito que tiene que ver en el 4.1 con determinar si el cambio climático es pertinente para mi sistema, cómo lo abordo desde mi análisis contextual, ¿no? Si hago un análisis FODA, será una oportunidad, podría ser una amenaza para mí. De pronto, ya mismo hoy día tengo una debilidad porque no estoy haciendo, por ejemplo, un testeo o un monitoreo de aquellos agentes que me pueden generar un problema. Y ya, digamos, como nota aclaratoria en los requisitos de partes, puede pasar que estas partes interesadas incorporen un requisito o una necesidad o una expectativa relacionada con el cambio climático, principalmente pues será nuestro enfoque de orden legal. Por eso cuando veamos esta parte de las estrategias que debemos o deberíamos mirar desde las empresas, ahí vamos a ver que, pues sí, hay muchas que ya Perú tiene formalizadas, como la determinación de una huella de carbono, por ejemplo, y algo más evolucionado, como ya presentar un informe de sustentabilidad o un informe de sostenibilidad. Dicho esto, entonces, diremos pues que el cambio climático no es ajeno a nuestra realidad, principalmente enfocado en el tema de las emisiones de estos GI o estos gases del efecto invernadero, ¿no? Muy centrado, digamos, en algunos elementos químicos en los que uno va a enfocar, ¿no? Digamos que dióxido de carbono, el metano, pero ya luego aparecen otros más también que como parte de nuestras actividades digamos, técnicas, productivas, pues están generando a nivel, digamos, un problema que tiene que ver con un cambio en estas condiciones ambientales y en estos temas relacionados con nuestros principales segmentos o nuestros criterios sectoriales ambientales. Estos patrones climáticos o meteorológicos, por supuesto, están generando ya un impacto y a esto le llamamos el efecto invernadero. El cambio climático, pues ya lo conocemos, sabemos que está causando un gran problema y que tiene que ver con esta forma en que se comporta nuestro ambiente. Hay una energía que puede capturar la Tierra y hay otra que no, y hay otra que la va a irradiar. Este fenómeno pues se llama los gases de efecto invernadero, que está desde el vapor de agua, que puede generar problemas de humedad, que lo vimos este año con estas inundaciones en Medio Oriente, por ejemplo, que ellos comenzaron a hacer unos ejercicios para generar lluvias y se les desbordó, por poner un ejemplo. Puede ser óxido nitroso y cualquier otro gas que pueda estar presente en la atmósfera y que nosotros podríamos generar como parte de nuestros procesos industriales. ISO Internacional utiliza un net cero, y es un poco el mensaje de encontrar el cero neto. Lo que se llama es que nuestras operaciones tendrían que ser en algún momento neutrales, ¿no? Lo que yo esté generando como gases de efecto invernadero lo puedo determinar finalmente, por ejemplo, en una determinación de una huella de carbono, por ejemplo, y llegar a poder hacer esa remediación o esa compensación desde, por ejemplo, un sembrado de árboles o reforestación hasta, ¿por qué no comprar unos bonos de carbono, ¿no? A través de un mecanismo que también les voy a mostrar luego a nivel de la presentación. El cero neto ya lo están persiguiendo algunas empresas. Hay algunas empresas a nivel mundial que a través de haber firmado muchas convenciones y protocolos y todo lo demás, han llegado ya a ser totalmente compensados, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es eso, digamos que al final del camino. Estos son algunos de estos GI que podemos incluso monitorear dentro de nuestras operaciones. Ya en muchos monitoreos y dentro de nuestros instrumentos de gestión ambiental son monitoreados y los podemos chequear.
mirando ya las R's, ¿no? Considerando que en algún caso puedo reusar, en otro caso puedo reciclar, en otro caso puedo, digamos, pasar a eventos de eh, eh, reemplazar, ¿no? Que es una R que también se nos filtra por ahí. Hay unos mecanismos por los cuales yo puedo comenzar ya a hacer unas compras, digamos, ambientalmente amigables, por decirlo de alguna manera, y comenzar a hacer algunos protocolos de recambio. El vapor de agua es algo que se sigue estudiando y se sigue, digamos, chequeando porque este vapor de agua puede generar algunos restos de gases y uno dice, pero finalmente es agua, pero el problema es que si se combina con otros gases que se encuentran ya en la atmósfera pueden generar estos gases de efecto invernadero y generar un problema dentro de nuestras mediciones. ¿Qué soluciones se vienen planteando? Porque finalmente cuando ISO Internacional pone esto es porque hace una búsqueda para que las empresas en todo el mundo, los países en todo el mundo también los puedan, digamos, apoyar desde un sistema de gestión. Si bien es cierto, Perú no tiene un ritmo, por ejemplo, de certificaciones muy amplio a nivel legal, sí hay una visualización de orden legal, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, en temas de economía circular, por ejemplo, en temas de la gestión de residuos a través de acuerdos de producción limpio. Hay toda una batería de fenómenos que podríamos utilizar. Ya hay un sistema interactivo de eficiencia energética que tiene algunas reglas para la eficiencia energética, por supuesto. Entonces, sí, Perú también está, digamos, muy alineado con estos temas, pero el mensaje aquí es que hay que mitigar ese cambio climático y la invitación es que dentro de sus empresas comiencen a utilizar el término y comiencen a, digamos, estudiar estos efectos de cómo yo podría mitigar el cambio climático, cuál sería mi aporte empresarial de este punto de vista. Lo que se busca es que podamos detener esto y podamos incluso adaptarnos de manera efectiva a estos efectos del cambio climático. El Perú tiene un análisis que se ha hecho y lamentablemente pues no, es un análisis de riesgo, por decirlo así, bastante interesante, porque aquí lo que se plantea es que vamos a tener problemas a nivel de glaciares, por ejemplo, en 50 años ya hay una estimación calculada de lo que podría pasar. Perú ya tiene algún vistazo relacionado con el tema de eficiencia energética y relacionado también como, digamos, la generación que podamos tener de energía. Entonces, hoy día estamos casi 40-60 de cómo generamos energía para el Perú. Es decir, nuestra generación sigue siendo un poquito más arriba por hidroeléctricas y ya luego vienen toda esta parte de las geotérmicas y muy poquito quizás en estas energías renovables, ¿no? O energías que vienen de otras fuentes, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay un trabajo por hacer. El tema de estrés hídrico, países como Sudáfrica ya están teniendo graves problemas con el tema de estrés hídrico. Hay una disminución para Perú y un tema de disponibilidad de agua que va a verse afectado porque nosotros seguimos creciendo, digamos que a nivel poblacional, mientras que los ritmos de instalación o de habilitación de agua o de saneamiento no vienen siendo, digamos, atacados. Ya este año hay, o este mes, ya hay un abordaje para que las empresas que prestan servicios de saneamiento también entren en estos circuitos de mejoramiento de la calidad. Ya hay intenciones de que, por ejemplo, se certifiquen en ISO 9001. Eso es un avance, digamos, por tener estandarizado estos procesos. Van a ver o se vienen viendo eventos extremos, sequías, heladas, inundaciones, hay problemas relacionados con deslizamientos, huaicos, implica, digamos, un abordaje no solo de los fenómenos de orden natural, sino también riesgos en la vida humana, temas de infraestructura, temas con la agricultura, ganadería, ciclos de pesca y demás. Problemas en la biodiversidad, algunos estudios ya están mostrando que hay ecosistemas que son frágiles y que se consideran, digamos, vulnerables para estos efectos. Si nuestras empresas se quedan en estas zonas, pues por supuesto hay que hacer un abordaje regional. En temas ambientales, hay una estimación de que podrían caer alguna producción de algún tipo de alimento, ¿no? Causando, por supuesto, algún tipo de desnutrición o, digamos, acceso a alimentos que podrían ser, digamos, en términos de valores, subir. En este orden, aparece el concepto ya de sostenibilidad ambiental, que lo podríamos mirar desde nuestras empresas siguiendo estos parámetros. Hay un tema de gestión ambiental propiamente dicho que podemos hacer, de identificar nuestros aspectos, impactos, de controlar estos impactos,
De repente nuestra operación no tiene un instrumento de gestión ambiental, digamos, mandatorio por ley, no estamos en el sector minero metalúrgico, hidrocarburos, gran industria, manufactura, en fin, o eléctrico, pero sí podemos hacer un abordaje desde nuestra gestión ambiental, aparecen las normas ISO, hay un tema con cambio climático también en la familia ISO relacionado con estos detalles, que ISO 14090, por ejemplo, que lo podrían utilizar, ISO 14091, que también se podría utilizar. O sea, ya un 14001 nos da, digamos, un buen panorama para ver cómo podríamos abordar estos detalles. Podríamos trabajar el tema de economía circular. Perú ya tiene su guía, que es la guía 127 de economía circular, ¿no? Podríamos trabajar esos principios de circularidad, hacer que nuestros procesos se vuelvan, digamos, biológicos y no lineales, ¿no? Es decir, que donde se produce un residuo pueda ser utilizado en un circuito abierto o en un circuito cerrado. Ese residuo se incorpora y se quede la mayor cantidad de tiempo, digamos, siendo utilizado. Podríamos medir ya con nuestros estándares de calidad ambiental, podríamos medir emisiones, podríamos medir la calidad de ese aire que podríamos estar teniendo dentro o como producto de nuestras operaciones. Trabajar, por supuesto, ahora sí ya el cambio climático, abordarlo de la manera que vamos a ver hoy. Podríamos trabajar el concepto de ciudades inteligentes también. Ya hay ciudades que se consideran sostenibles, que podríamos, digamos, tener ese abordaje ya más público, ¿no? La calidad del suelo, la calidad del agua, podríamos trabajar. Si visitan esta parte, este site de ISO Internacional, se van a dar cuenta que todo el esquema de sostenibilidad ambiental también tiene una muy buena práctica hacia la excelencia operacional. Perú en mayo ha cambiado su política nacional de calidad, ha hecho un cambio radical en cuanto a su política nacional de calidad. Suena como política de calidad, pero finalmente es una política que toca diferentes temas y dentro de ellos también los temas de sostenibilidad. Nos va a ayudar de alguna manera, colateralmente o directamente, en la gestión de los requisitos legales y por supuesto también en la gestión con nuestras partes interesadas. Asimismo, estos modelos lo que buscan es que seamos eficientes. De una u otra manera, siempre con estos detalles vamos a procurar el ahorro, digamos, ya mismo si no tenemos una infracción o un procedimiento sancionador, va a ser para nosotros ahorro. Pero si no estamos en ese terreno y pasamos al sobrecumplimiento o pasamos a mirar otros detalles, yo creo que va a generar, por supuesto, confianza en el mercado en el que estemos. Esto es lo que les comentaba del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este es el site, digamos que oficial, para que ustedes puedan ver cómo va el desempeño de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Perú, ¿no? ¿Qué gano con eso? Ganamos mucho en detalle, porque cuando uno mira el sector en el que está, digamos, el que está en construcción puede mirar, no sé, agua y saneamiento, por ejemplo. El que está más pegado a la parte manufacturera puede mirar, por ejemplo, todo el tema del objetivo 9 que tiene que ver con desarrollo industrial, infraestructura y demás. El que está en educación, por supuesto, tendrá un espacio para mirar todo el tema, digamos que educativo. El que está en salud puede mirar el de bienestar, puede estar viendo el 8, que es el de trabajo digno, en fin. Sí hay un vistazo ya de Perú muy firme con respecto a cómo vamos cumpliendo estos objetivos. Los resultados, esto es una fotografía tomada el día de ayer, digamos que está muy actualizada, muestran esto. Que nuestro avance es de 127 indicadores, de 248 indicadores, vamos cumpliendo 127 indicadores. Digamos, si ustedes pueden ver aquí, en verde son aquellos que tienen un mejor desempeño a luces de los indicadores, ¿no? Y los que pueden ver en color amarillo es que están siendo abordados, pero hay todavía un trabajo por hacer, y en rojo, pues aquellos que están más rezagados, ¿no? Entonces, aquí hay mucho espacio de trabajo y también hay un espacio laboral importante, ¿no? Porque dependiendo de nuestro expertise profesional o de nuestro desempeño, podríamos ir a buscar, digamos, un foco específico en los sectores que vienen siendo, digamos, más rezagados, ¿no? Tenemos problemas con acción para el clima, tenemos problemas en vida submarina, en fin. Entonces, aquí la recomendación es que puedan mirar lo que tiene el INI y un poco convencer a las altas direcciones de las empresas en el abordaje de esto, ¿sí? Esta es la segunda parte de esta, digamos, charla, de esta exposición, y tiene que ver con estas acciones empresariales para abordar el cambio climático, ¿no? O sea, el tema es
lo introduje en mi contexto, por ahí tengo un análisis FODA, por ahí tengo un análisis PESTEL, por ahí tengo un AMOFIT, por ahí tengo las 5 fuerzas de Porter, el método que estemos utilizando, puedo estar haciendo un análisis de cadena de valor, ¿no? Finalmente, lo que vamos a buscar aquí es las mejores prácticas que ha mostrado, y una búsqueda también, por supuesto, bibliográfica, académica, me permite presentarles aquí para ya en concreto decir si estoy frente a un riesgo, ¿no? Desde mi análisis contextual, ¿qué control le voy a poner, ¿no? Y si estoy frente a una oportunidad, ¿cómo hago para potenciar esa oportunidad? Lo primero es que, o lo que se está recomendando, o la mejor práctica industrial es hacer y medir y reportar mis emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí la recomendación es aplicar una ISO, que es ISO 14064, y hacer esta labor de cuantificación de estos gases de efecto invernadero. El pantallazo que ustedes ven aquí es lo he extraído del site de MINAM, ¿no? Relacionado con la huella de carbono, que nos muestra pues nuestros 4 reconocimientos. Este es el sistema de reconocimiento en el que podemos ver, por supuesto, el primero, que ya he hecho la medición, una verificación, luego voy viendo cómo hago estos mecanismos de control, ¿no? Y luego, finalmente, si hay algo que hacer, pues compensar, pues compensar. Esto al día de hoy tiene todo un mecanismo que lo tiene MINAM. Pueden visitar MINAM, pueden visitar todo este esquema que tienen en el de huella de carbono, porque lo que se busca es, acuérdense, darle una oportunidad a mi sistema para mirar, digamos, esto como un riesgo o como una oportunidad. En buena cuenta, si yo tengo un problema, por ejemplo, a nivel de mi monitoreo, por ejemplo, con monóxido, dióxido, con temas de sulfuros, azufres, óxido nitroso, lo que fuere es, yo necesito saber el detalle, ¿no es cierto?, para, digamos, abordar este tema. Hay ya 240 empresas inscritas, ya han reportado huella 90 de ellos, hay yo creo, un buen avance. Perú ha sido pionero en estos detalles, hay que decirlo, y por supuesto la invitación es a que podamos estar haciendo estos esfuerzos, buscar, digamos, un apoyo, un cofinanciamiento, ¿por qué no? También. Desde ese punto de vista, el reconocimiento también hacia afuera va a ser importante, ¿no? Porque llegar, por ejemplo, a la tercera estrella, digamos, ya he hecho el cálculo, ya he verificado, y en 2 años consecutivos, por ejemplo, ya he presentado reducciones de emisión, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ya he hecho reducción, ya he hecho un trabajo en 2 años, lo demuestro, ya hice mi medición inicial, ya hice mi verificación, y estoy pues listo para, por supuesto, otorgarme mi tercera estrella. Y finalmente, ¿por qué no llegar a este famoso mensaje en el que ya tomo unos créditos de carbono para neutralizar mis emisiones, ¿no? Entonces, este reconocimiento, por supuesto, ya hay una verificación, ya hay una reducción, y por supuesto, ya se certifica la compra, por ejemplo, de estos créditos. Así que por ahí hay que trabajar ese tema. Lo otro tiene que ver con calcular el cálculo de la huella de carbono, pero ya en el producto, ¿no? O sea, mirando específicamente mi producto o mi servicio, también puedo hacer una medición con el enfoque en el ciclo de vida. Si bien tenemos una identificación de aspecto impacto ambiental, muchos de nosotros, y que son requisitos auditables, por ejemplo, lo ideal será mirar ahora sí, ya no solo el enfoque de ciclo de vida, ¿no? Lo que le llaman de la cuna a la tumba, desde que diseño un producto hasta que este producto termina siendo un residuo, porque también podría ser de la cuna a la cuna, es decir, lo diseñé, lo desarrollé y vuelvo a utilizar ese residuo dentro de un enfoque de economía circular, y puedo hacer una medición a través de esta verificación de la huella del producto o, por supuesto, del servicio. La otra buena práctica, digamos, que se recomienda en segundo punto es la implementación de los sistemas de gestión de energía. Podemos utilizar estándares que tengan que ver con el mejoramiento energético. Ya mismo mi consumo de energía puede ser tan alto que ya puedo ser un administrado libre, un usuario libre, un gran usuario para comprar directamente del generador, por ejemplo, hacer ciclos de cambio, digamos, de algún tipo de componente que me podría estar generando un consumo. La idea es optimizar. La invitación es que puedan visitar también, tomen esto como una referencia empresarial y busquen el site de eficiencia energética del Ministerio de Energía y Minas. Hay todo un sistema interactivo muy interesante, y tomen esas buenas prácticas. Puedo hacer todo un protocolo de ahorro de energía,
puedo tener mis protocolos de las R's, disminución ya mismo en mis consumos que impactan directamente en la facturación, va a haber un tema social corporativo, disminución de las emisiones, hay todo un mecanismo muy interesante a través del sistema interactivo de eficiencia energética. En tercer punto, podríamos ya empezar a establecer metas de reducción de nuestras emisiones, ¿no? De cara a esos monitoreos podemos fijar algunas metas cuantificables para determinar cómo hago para disminuir. Muy interesante es cuando uno hace un análisis de cadena de valor, ¿no? Entonces yo puedo determinar cuáles son esos procesos principales, cuáles son esos procesos que dan apoyo y por qué no alinearlos ya a compromisos nacionales. Les voy a poner un ejemplo. Este es una institución, ¿no? SBT muy conocida, ¿no? Que ellos ya han tomado iniciativas, han hecho compromisos muy fuertes de reducción de emisiones alineados con limitar el calentamiento global a 1.5, venían 2, por encima de estos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una empresa, ya ustedes pueden chequear el website aquí, hay un enlace a organismos, a multinacionales que hacen también financiamientos, miran proyectos, buenas prácticas, en fin. Y por supuesto, mirar esta meta de reducción. Esta empresa, esta multinacional, tiene un compromiso de reducción del 92% al año 2050. O sea, ya hay propuestas muy firmes, así que por ahí tenemos un ejemplo. Otro elemento que tenemos aquí es en el Acuerdo de París del 2015, ¿no? Ya habían países que se habían comprometido a presentar en 5 años metas muy ambiciosas, los podemos ver. Estas son conocidas como las CND o NDC por sus siglas en inglés. Cuando ustedes miran el video, si lo pueden mirar en algún momento, van a ver que hay todo un conocimiento que ya están dejando también las empresas que han pasado por las mejores prácticas ambientales. Mucho tema en economía circular, mucho tema en la gestión de los residuos, ¿no? Muchos temas de mediciones y monitoreos también con estimaciones y datos que podemos tomar como buenas prácticas, digamos, ambientales dentro de nuestras empresas. El concepto de eficiencia energética va hacia las energías renovables, ¿no? Interesante ver que algunos países, por ejemplo, tienen algún tipo de bono, ¿no? Para, en materia tributaria, por ejemplo, para aquellas empresas que están ya en este sector. Perú tiene un mecanismo, digamos, similar desde el Ministerio de Producción, Ministerio del Ambiente, SUNAT también tienen unos sites específicos para demostrar que mi proyecto es ambientalmente amigable y, ¿por qué no?, hacer un cofinanciamiento, por ejemplo, con ProInnovate, que ya ha abierto este tema también relacionado con sostenibilidad y cambio climático, y con algunos organismos como CISPerú, por ejemplo, u otras organizaciones, GEF, GIS, ¿no? Que están involucradas en estos detalles también. ¿Por qué no hacerlo por ahí? Copiar algunos modelos que tienen algunos países relacionados, por ejemplo, con algunas compras, ¿no? Aquí existe una empresa generadora y distribuidora de energía que emite, por ejemplo, un certificado de energías renovables, es decir, que la energía que tú le estás comprando tiene un porcentaje que viene, digamos, de esas energías renovables, ¿no? Entonces, digamos, 2 de los más grandes en Lima, por ejemplo, ya tienen esta opción y nos pueden emitir un certificado de energías renovables. O sea, ahí hay una intención muy, digamos, muy interesante con respecto a esto. Visitar el site de eficiencia energética también será una opción en este tema de las tecnologías renovables que puede venir de energía solar, eólica. Perú ha crecido mucho en materia eólica también, con Marcona, en fin. Biomasa también se viene estudiando. De hecho, este es Marcona en su última versión. Podemos ver también que la gestión de los residuos es clave, ¿no? Y Contec incluso tiene todo un mecanismo de certificación relacionado con el Zero Waste o el protocolo y la certificación basura cero. Pueden entrar ustedes a la web oficial de Icontec y ver todo lo que tienen con respecto a las evaluaciones que hacemos en basura cero. Muy relacionado con los temas de economía circular, muy relacionado con las mejores prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de nuestros residuos, ¿no? Finalmente, yo creo, cuando uno hace este tipo de evaluaciones, uno ve el residuo y puede determinar cómo estuvo ese proceso, ¿no? Procesos bien validados, bien consolidados, terminan haciendo un muy buen control de ese residuo. Puedo entrar en el proceso de economía circular, puedo entrar en el proceso, ¿por qué no?, de investigación, ¿no? ¿Por qué no tener un brazo científico, ¿no?,
puedo utilizar una CITE del Ministerio de la Producción, puedo utilizar un instituto como el ITP, puedo estudiar ya mismo algunos detalles con gremios empresariales, por poner un ejemplo, algunos lodos, por ejemplo, de papeleras, ya en Colombia terminan siendo parte, digamos, de ladrillos, ¿no? Que generan un menor peso y una mayor resistencia, una cosa muy interesante, que a luces de la huella, por ejemplo, genera mejores tiempos de llegada, ¿no? Menos huella al momento del horneo, de ser horneados, secados, en fin. Entonces, existe también un mecanismo. Perú tiene los acuerdos de producción limpio, ¿no? Del Ministerio de Producción, o los APL, que tiene su propia directiva también desde el Ministerio de la Producción, Ministerio del Ambiente. Hay más o menos unos 30 acuerdos de producción limpio, muy enfocado en el tema de residuos y ver cómo hacemos y cómo gestionamos esos residuos. Y definitivamente una estrategia de ese tipo, incluso solo vendiendo el residuo, solo haciendo una correcta segregación, solo teniendo un buen plan de minimización, puedo aportar a este tema, pues, del cambio climático. Puedo hacer compensación de emisiones, esto es lo que inicialmente les comentaba, ¿no? Esto es una muy buena práctica. Este pantallazo es un pantallazo de huella de carbono Perú, ¿no? Y hay un espacio de neutralización. Lo que ustedes están viendo aquí son digamos, los links de los proyectos que ya están aprobados y que están linkeados a Naciones Unidas, ¿no? Entonces hay empresas de este nivel que ya tienen esto, digamos, listo para poder hacer nuestra neutralización. O sea, les puedo comprar, por ejemplo, estos bonos. Considerar proyectos de compensación como reforestación, captura de carbono y, ¿por qué no?, neutralizar, ¿no? Entonces, puedo trabajar todo este tema de reforestación, ¿no? Puedo trabajar con agentes especializados y puedo trabajar este tema de neutralización. Perú, esto es solo un pantallazo, hay muchos más que estos que están autorizados, y cuando uno entra a estos digamos, sites, uno va a encontrar que estos proyectos autorizados son realmente muy grandes, con estructura de validación, mucho estudio científico. Entonces, también puedo pasar a ese mecanismo de, digamos, neutralización. Finalmente, puedo trabajar ya mis informes de sostenibilidad y transparencia, puedo utilizar un reporte o las reglas que tienen los reportes GRI, por ejemplo, que son muy interesantes. Perú ya tiene empresas que están haciendo estos reportes, y comunicar primero internamente y luego, ¿por qué no?, externamente, comunicar cómo estoy yendo yo con estas etapas de mitigación en materia de cambio climático. Entonces, hay 5 pasos que usualmente se utilizan en este reporte. Están los compromisos de los altos mandos, está la evaluación de la materialidad, no es una identificación de estos aspectos de sostenibilidad que podríamos tener, la selección de todos los estándares que voy a utilizar, que pueden ser mis estándares de calidad ambiental, mis límites máximos permisibles. Puedo ir más allá, puedo utilizar estándares europeos, norteamericanos, en fin. Toda la recopilación de la data y finalmente mi divulgación con las mejores prácticas que yo podría tener. Entonces, miren que sí podemos hacer un abordaje desde ese conocimiento de esta enmienda relacionado con el 4.1, análisis del contexto, y la nota que finalmente me dice, incorpora lo que piden las partes interesadas. En este punto diríamos que no puedo dejar de lado mis partes interesadas, y tendré, digamos, una colaboración con estos grupos de interés. Entonces, cuando uno ve esas matrices de requisitos de partes interesadas, a veces la parte interesada me incorpora un riesgo, pero también me puede incorporar una oportunidad, un negocio, cerrar un convenio, un joint venture. O sea, haciendo estos avances también puedo cerrar un lazo, digamos, con mi cliente, ¿no? Si es una minera, por ejemplo, hacer mi medición de huella, por supuesto, le va a ayudar. Si mi proveedor también lo hace, me va a ayudar a mí. Finalmente, todos estamos en esta cadena de sostenibilidad, que es como ahora se le reconoce. Entonces, en estos eventos también podemos buscar, ¿por qué no?, este marketing verde, como se le dice, ¿no? Entonces, puedo trabajar con mi comunidad, puedo trabajar perfectamente con mis proveedores, gobierno local, puedo hacer abordajes de temas de asuntos ambientales sobre mis materiales, por ejemplo, ¿no? Puedo preguntarle a mi parte interesada, mi vecino, por ejemplo, que hay, mi municipio, por ejemplo, que pudiera requerir de parte mía. Puedo trabajar ya en mis sistemas integrados pensando en mis gases de efecto invernadero, por supuesto, siempre para abordar el riesgo y la oportunidad. Puedo trabajar específicamente en estrategias de seguimiento, mis monitoreos, mis reportes que hago de mis planes de manejo, en fin.
y por supuesto siempre mirando esta situación de mejoramiento continuo con respecto al proceso para que finalmente el producto sea más amigable, puedo ecodiseñarlo y puedo también hacer, digamos, un vistazo hacia la reducción de estas emisiones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos casi unas 9 o 10 buenas prácticas que podríamos incluir dentro de nuestras operaciones. Les agradezco mucho su participación, espero haya sido de su agrado este abordaje para las famosas enmiendas. Recordar que pueden visitar los sites oficiales de Icontec, el número de contacto es nuestro country manager para que cualquier contacto o cualquier comunicación. Pueden visitar nuestras redes para ver también la difusión. Hay muy buena información que tiene Icontec para los clientes y para todos en general relacionados con el tema de las adendas. Pueden ver unos videos explicativos, pueden ver el enfoque que tiene. Y ya luego también esta presentación a través de una solicitud, pues obviamente personal, se las van a poder compartir con los derechos de autor correspondientes. La idea siempre será pues, que vivamos en un mundo más sostenido para que este cambio climático no nos esté afectando como nos está o nos viene afectando. Algo tenemos que hacer y finalmente todo puede sumar, más en el terreno empresarial, por supuesto, considerando nuestros principales aspectos o impactos ambientales, ¿no? Por mi parte, cumplo, digamos, con la regla de los 40 minutos. Muchísimas gracias por su participación y abrimos un espacio de 10 o 15 minutitos para alguna pregunta, si es que hubiera, ¿no? Entonces yo quedo atento por aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Peirano. Estamos abiertos a las preguntas o consultas que los participantes que están conectados en este momento puedan hacerlo a través del chat, que ya se encuentra habilitado. Esperamos sus comentarios, por favor, para poder alcanzárselas al doctor Peirano, por favor. Doctor, en todo caso, ¿alguna casuística sobre este tema de que suelen hacer alguna consulta con respecto a este tema que nos acaban de exponer, por favor? Tenemos una consulta de Luis Lo Terica. primero es que, a ver, vamos en orden, entonces primero respondo lo que tú nos marcabas. Sí, A ver, perfecto. esto sale en febrero de este año. Entonces, sobre el 22 de febrero se hace una divulgación, se abre, digamos, el panorama. Ya no se vende, por ejemplo, lo que les he mostrado al iniciar la presentación, las enmiendas las encuentran ustedes en www.iso.org, no se están vendiendo, están en versión libre, están en inglés, en francés y en español. Entonces, las empresas cuando lo primero que hacen es mirar, entonces siempre dicen, me agregaron un requisito, ¿no? Entonces, cuando dice me agregaron un requisito, siempre van a pensar en la famosa no conformidad, lo cual es lógico, ¿no? Porque una evaluación de tercera parte o una evaluación interna va a decir cómo abordamos eso. Entonces, ya la mayoría de empresas que están certificadas han comenzado, digamos, a trabajar en esto. ¿De acuerdo? Ahora, me voy a responder las preguntas. Luis nos dice gracias por la excelente presentación. Gracias a ti, Luis. ¿Cuál sería la relación de esto con las instituciones no gubernamentales? Luis, Perú tiene una base de datos de ONGs, ¿no? O los organismos no gubernamentales. Uno puede visitar estos sites, uno pone pues, en Google o en el buscador, pone listado de ONGs. Y hay muchas ONGs que ya vienen trabajando, no ahora, ya hace muchos años, en materia de cambio climático, principalmente en el monitoreo y en la adecuación de estos aspectos e impactos dentro de las empresas. De hecho, GEF y GIZ, GIZ en Perú, tienen mucho abordaje. También pueden mirar lo que hace Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Pueden visitar su página web y van a ver que hay muchísima información, buenas prácticas. Hay un tema con agua, con efluentes, hay un tema que también es público de la mejor práctica de tratamiento de aguas negras que lo financió la fundación de Bill Gates. Entonces también está colgada en el site y hay muchísima información y buenas prácticas que ellos nos comparten. Así que por ahí también pueden tomarlo. Perfecto. ¿Podría brindarnos un ejemplo de cómo aplica una empresa
de servicios. Siempre nosotros vamos a mirar, gracias por la pregunta, S. Espinosa, ¿no? Entonces, siempre vamos a mirar el alcance, ¿no? Entonces, una cosa es un servicio médico, por ejemplo, y otra cosa es un servicio de saneamiento, y otra es un servicio de fumigación o un servicio de mantenimiento, por ejemplo, de máquinas en el ciclo completo. Es decir, desde que diseño mi servicio puede ir ecodiseñado y miren el residuo, miren lo que va a generar ese servicio, ¿no? Entonces, un servicio médico me va a generar unos residuos que son, por ejemplo, biocontaminados, por ejemplo. Pero un servicio, digamos, de mantenimiento de maquinaria pesada me va a generar un residuo peligroso, no biocontaminado, sino industrial, trapos con grasa, aceites quemados. Tomando solo ese punto de partida, yo puedo comenzar a repensar, ¿no? Esa es la R de reemplazar, ¿qué hago con mi proceso para que esa generación del residuo esté bajo control, ¿no? En el caso del biocontaminado no tendré otra más que hacer una disposición, pero puedo pensar en el proceso para ver cómo genero menos. Entonces, sí hay un plan de minimización que el año pasado pues, MINAM lo pone como regla, como ley, y hay que chequear ese plan de minimización para ver si yo no tengo un instrumento de gestión ambiental, no lo necesito, pero debo, por ejemplo, caracterizar mi residuo para saber qué de eso puedo utilizar y cómo me voy hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay clínicas, ya en Perú hay un par de clínicas cero papel, donde ya el paciente ve todo esto en un aplicativo, ve su receta por WhatsApp, el médico genera todo, digamos, en remoto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sí el servicio también entra en esto y pueden haber servicios ecodiseñados y siempre chequear, pues, el alcance. Miriam, buenas noches. ¿Cómo incluye el cambio climático en mi organización en una ISO 9001 si la empresa se dedica a comercializar? Muy bien, Miriam. Otra vez, ¿qué comercializo, no? Porque una cosa es comercializar, por ejemplo, medicamentos y otra cosa es hacer una comercialización de ropa, ¿no? Entonces, compro y vendo ropa. Entonces, y válido, uno dice, yo tengo solo ISO 9001, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, ¿cuál es la huella de carbono del proveedor del medicamento? Porque de pronto no está en Perú, de pronto está en la China o en la India. Entonces, yo como cliente le digo, oye, yo soy tu distribuidor, por favor, hagamos este trabajo para incorporarlo en mi análisis de contexto. Entonces digo, para mí el cambio climático puede ser, por ejemplo, estamos entrando, todavía no estamos en invierno formalmente, pero ya estamos sintiendo temperaturas muy bajas. Ayer se ha reportado 10 grados en Lima, en alguna parte de Lima. Hace como las finales de mayo se ha reportado en algún momento 7, 8 grados, 7.5 hacia las estaciones de medición de la Molina, hacia arriba. Lima, siendo Lima. Entonces uno dice, ok, ¿qué va a ocurrir? Entonces, problemas, digamos, broncopulmonares y demás. Si yo trabajo en ese sector, por supuesto, mi cliente, mi usuario final, va a subir su consumo. ¿Cómo viene mi jarabe? Viene en una cajita, cartón, se produce en una papelera, ¿qué hay con esa huella? Viene en un frasquito de PET o un frasquito de polipropileno. Otra vez, huella, ¿se entiende? Entonces yo también puedo pedirle eso a mi proveedor para incorporarlo. Para mí, ¿qué es? ¿Riesgo o oportunidad? En esa figura, uno lo estudia y dice, bueno, puede ser un riesgo porque si no lo mido, puedo tener una empresa que hace, un proveedor que hace malas prácticas con su residuo, por ejemplo. Y yo no lo sé, me lo estoy arrastrando. Y lo otro, como oportunidad. Si esto ocurre, voy a vender más. Si yo tengo capacidades de medición con mi 9001 o con mi 14001, cuidado y le puedo decir al Estado, yo ya estoy comprometido con estos temas ambientales. Y eso es confiabilidad del postor. Por ejemplo, ¿no? Que está visto también en la ley de contrataciones con el Estado, por ejemplo, ¿no? Gracias. Muy bien, Jorge nos dice, buenas noches, ¿cómo se verifica en empresas MIPE y PYME certificadas? Es lo mismo, ¿no? O sea, podemos mirar el alcance, acotamos qué están haciendo, digamos, hay un registro, un REMIPE y demás. Recuerden que pueden ser pequeñas o medianas. Y puede ser que mi operación, porque en el Perú no es por el número de trabajadores, sino por el valor el monto de la venta. Entonces, uno mira y dice, a ver, ¿qué cosa tan pequeña puedo hacer que me pueda dar un gran resultado? En MIPES y pymes, lo ideal es acudir a ProInnovate Perú y hacer un trabajo de innovación, mejoramiento de procesos, que también tiene un enfoque en cambio climático y créanme que van a sacar buenas prácticas, ¿no? Ya solo teniendo un buen plan de manejo de residuos y haciendo una buena segregación del residuo, va a haber un aporte.
la invitación es, por ejemplo, Minam, me meto a la página de Minam, me escribo y puedo hacer una pequeña medición. Hay empresas muy pequeñas, ya desde la experiencia de auditoría, que se han comprado su medidor de CO2, por ejemplo, que no es muy caro, y lo comienzan a chequear y comienzan a tener, digamos, un panorama en números de qué cosa es lo que está ocurriendo, siempre mirando el alcance, porque puede ser una pyme que es borderline, ¿no? O sea, es pequeña, mediana y en algún momento, digamos, está a punto de pasar a ser mediana grande, por ejemplo. Entonces, hay que mirar siempre ese aspecto ambiental, cuál es el significativo, mi consumo del papel, mi consumo de energía, ya puedo ir a mirar, por ejemplo, algo con el que me vende energía y demás. Y ese abordaje yo siempre les digo, al ser pequeños, de pronto no tenemos un buen flujo de caja, una espalda financiera fuerte, sí lo puedo utilizar, por supuesto, por ejemplo, ProInnovate Perú, o hay un abordaje por CIS Perú con Z también que hace desarrollo de temas sostenibles y también hace un financiamiento, presentando un buen proyecto, sustentando por qué sería. Y muchas MIPES o pymes están perfectamente alineadas con eso. Gracias. Ricardo dice, ¿tiene algún plan para reducción o cambio de los tipos de refrigerantes para sistemas de refrigeración y climatización? Excelente, ¿no? Porque ya aquí es un tema mucho más específico, ¿no? O sea, ya Ricardo nos dice, yo ya sé que tengo ahí un detalle, ¿no? Ya sé que estoy utilizando estos R famosos de los sistemas de refrigeración, climatización. Y otra vez, volvemos a ver. Digo, si mi alcance es servicios de mantenimiento, entonces de pronto yo no compro y utilizo el que me da, digamos, el dueño de ese equipo de climatización o del sistema que maneja la cadena de frío, ¿no? Las cámaras de congelación y demás. Pero si uno ya entra, digamos, un poquito más allá y yo ya he hecho este trabajo, comunicación con parte interesada, cliente, y decirle, oiga, existe este listado de estos agentes, te recomiendo visitar el site de EPA, ¿no? De la Agencia Ambiental de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, EPA, y se van a dar cuenta que EPA hace publicaciones muy técnicas, muy interesantes sobre las mejores prácticas en el uso de este tipo de insumos. De hecho, ya los Euro 5, todos los carros que se incorporan a la batería, digamos, del parque automotor del Perú, ya tienen ese vistazo, digamos, en este tema de climatización. Sector por sector. Si vas al sector farma, por ejemplo, o al sector dispositivo médico que tiene que ver con equipos, vacunas y todo esto, ya te vas a dar cuenta que hay requisitos también nacionales de que hay que ir en este protocolo de recambio de estos gases que podrían finalmente generar un tema de aumentar nuestra huella, ¿no? Muy bien, Rosemary nos dice buenas noches, comentó que hay empresas de energía que podían emitir certificados renovables y podría mencionar cuáles son para gestionarlos, ¿sí? Bueno, en estos espacios yo no vendo nada, es lo que yo siempre digo, son espacios académicos, pero sí te lo voy a decir, es Enel, ¿no? Enel tiene un mecanismo que se llama CER, ¿no? Que son esos certificados de que la energía que te están vendiendo viene de una fuente renovable. Es un valor agregado, pues que da como parte de su servicio. Entiendo que hay otras, he conocido otras, no he visto el mecanismo, el de este sí lo he visto, así que por ahí puedes buscar, ¿sí? Muy bien. Manuel, la estructura de alto nivel de la integración de las normas, por ser común todas las normas, se orienta a los clientes en especial en el contexto, perfecto, ¿sí? La ISO 45001 exige la evaluación de riesgos para jerarquización de los mismos, ¿sí? Y ahí está una excelente opción para aplicar el tema del cuidado medioambiental, que también promueve un compromiso activo de la alta dirección de las organizaciones. Buen aporte, correcto. Esto es muy vertical, ¿no? Como dijimos, hay un panorama, ya hoy día están sumando cerca de 25 o 26 normas que ya pasaron. Todas se van a ir adecuando. Hay que mirar el alcance. Ahora, desde auditoría también se pregunta, ya se les está preguntando en entrevistas de alto nivel o de alta dirección, cómo están abordando el tema del cambio climático. Si tengo solo 45001, por supuesto que voy a tener un paquete de controles de cara a prevenir lesión y a prevenir enfermedad. Cuando uno mira enfermedad, se va a dar cuenta que mucho del paquete de enfermedad también tiene relación con el tema del cambio climático, ¿no? O sea, no está alejado, ahí sí es un aporte excelente. Cuando uno mira resolución 480, la de enfermedades, por ejemplo, uno mira, digamos, agentes químicos, pero en la parte introductoria, uno dice, hay algunos agentes químicos que me pueden generar un problema, y cuando uno va a mirar, digamos, ese es el decreto supremo 5, perdón, el decreto supremo 15 del año 2005, encuentra que aparece en la famosa medición de partículas, ¿no? Partículas que yo puedo respirar, inhalar, y las torácicas, ¿no? Entonces, ahí encontramos una alineación directa, ¿no?
Si seguimos teniendo problemas con cambio climático, entonces se extiende los periodos de calor, se seca más rápido todo. ¿Y qué tengo? Más material particulado, por ejemplo, suspendido. Si uno mira lo que está haciendo la Agencia de Cáncer, por ejemplo, mundial, se van a dar cuenta que muchos de ellos tienen un gran enfoque en cambio climático. Recomendación, miren OIT. OIT ya tiene una alineación con cambio climático bastante interesante. Gracias. Erlinda, en el caso de las empresas proveedoras del Estado, cuyo portal de Perú Compras todavía no incluye estos criterios, ¿cuál sería la opción? Perú Compras es un mecanismo de venta, Erlinda, ¿sí? Pero la de licitación que sale por ley 30225, que es la de, digamos, todo el tema de contrataciones con el Estado, ahí hay un capítulo que se llama, esto se llama idoneidad del postor, o sea, el postor qué tan idóneo es para venderle al Estado. Y ahí hay un abordaje de estos temas. Y te sugiero revisar lo que están haciendo este año con el cambio de este año en relación a los temas se cambió la política nacional de calidad este año, ¿no? En mayo. Y hay un excelente abordaje, digamos, de estos temas también. Entonces, tú también puedes hacer el trabajo y decirle al Estado, yo soy confiable, estoy haciendo digamos, aportes, ¿no? Gracias, Víctor. Dice, en los establecimientos de salud de primer nivel ocupacional, ¿cómo se podría enfocar? El primer nivel, digamos, es el nivel básico, ¿no? Otra vez, gestión de residuos. A mí me parece que es la 174, que es la norma de gestión de residuos que chequea DIGESA. Entonces, ahí hay un abordaje específico, ¿no? O sea, el cambio climático con los temas que tiene que ver con lo que nosotros le llamamos el balance o lo que yo estoy generando, por ejemplo, desde mi gestión de residuos, como lo que se va a un relleno, porque lo puedo enterrar, o lo que voy a pasar a incineración, que algunos utilizan ese mecanismo, puede tener una medición. La invitación es a que lo midas y saber exactamente en qué punto estás, digamos, emitiendo esos gases de efecto invernadero. Ya hay empresas que prestan, digamos, el servicio que hacen eso también por ti. O sea, tú puedes hacer un convenio y perfectamente ayudarte con esos expertos a que hagan esas mediciones. Y con respecto a eso, digamos, tomar algunas decisiones operativas. Los servicios de salud tienen esa característica. Por ejemplo, energía. Pasando a otro nivel, digamos, de hospital, clínica, no sé, nivel 2, 2A, en fin, ya trabajan 24 horas, entonces sus consumos de energía son altos, ¿no? Son grandes fábricas, ¿no? Institutos especializados, hospitales de gran complejidad. Por ejemplo, tienen lavanderías, motores, hornos, y hay un gran abordaje también para echar, digamos, un vistazo, digamos que por ese lado, ¿no? Perfecto, gracias. Manuel, la responsabilidad de hacer los mayores cambios de esta gestión está en las manos participación activa y visible de la alta dirección. Correcto. Alta dirección, Manuel, en todos los casos ya nosotros sabemos, capítulo 5, liderazgo, ¿no? Entonces él demuestra ese liderazgo y por supuesto es una perfecta forma de ayudarlo también con todo lo que hemos visto, ¿no? Alexandra, ¿existe normativa que exija tener una certificación de huella de carbono? No. He buscado, en algún momento, Alexandra, hemos hecho la búsqueda y no. Todo esto es muy ambientalmente amigable, por decirlo así, ¿no? Lo que hemos visto de huella de carbono es un abordaje muy positivo desde las empresas, que termina siempre, no he visto casos negativos, termina generando siempre una relación de confianza cliente-proveedor, por poner un ejemplo. Pero no es una exigencia. Perú ya tiene todo un esquema de buena práctica como norma técnica peruana, por ejemplo, de economía circular, ayuda, suma. Tenemos todo un tema de la ley basada en los ejercicios de sostenibilidad, por ejemplo, así que por ahí puedes mirar, pero todavía no es un tema, digamos, mandatorio. Mi instrumento de gestión ambiental, por ejemplo, me puede pedir monitoreo, ¿no? De, no sé, calidad de aire, calidad de ruido, calidad, digamos, de agua, de suelo, me va a ayudar y las decisiones que vienen posterior a esas, pues serán más claves, digamos, aún, ¿no? Muy bien. Pamela dice, consulta, el tratamiento de esta enmienda requiere presupuesto. Este año las empresas ya no tienen presupuestos aprobados, ¿no? ¿Se puede presentar las próximas auditorías de trabajo? Por supuesto, sí, claro. El tema es discutirlas, llevarlas a la mesa con alta dirección, cuando hagan su análisis de contexto, ya tener estos issues, estos puntos vistos, trabajados, ¿no? Ya no dejarlos de lado. Muchos hacen cierre fiscal, su fiscal year de muchas transnacionales cierra finales de agosto, finales de septiembre, o sea, ya no queda nada, ¿no? Y de hecho, en el site de ISO hay mucho abordaje sobre eso, y se llaman presupuestos para el cambio climático. Muy interesante, porque uno dice,
Hay cosas que yo tengo que hacer que, digamos, van a requerir, por ejemplo, la instalación de una planta de tratamiento de agua, ¿no? No va a ser, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí, eso, pero tocarlo ya va a ser bien interesante para los auditores y, por supuesto, para las empresas, ¿no? Ojo que puede haber oportunidad y no vas a ver, no va a tener inversión, sino más bien explotar, digamos, eso, ¿no? Gracias. Dalila, en un riesgo en 9001 podría considerarse que los rangos de monitoreo estén fuera de lo establecido de la norma, por supuesto, ¿no? Sería, yo hago la medición, estoy por fuera de ruido, por poner un ejemplo, estoy por fuera de DBO, de QO en mis aguas, en mis efluentes. Entonces, es un riesgo operativo porque puede llevarte una sanción multa, por ejemplo. También tu reputación y marca. Esta empresa salió en las noticias. Hemos visto lamentablemente casos en los que por tener un descontrol en algunos parámetros salen en la noticia, por poner un ejemplo. Mala práctica con tu residuo también puede salir y puede impactar, es un riesgo. Estar fuera de los LMPs o límites máximos permisibles o fuera del estándar de calidad ambiental siempre será un riesgo. No solo por la sanción de orden financiera, que va a doler en el bolsillo, digamos, en el flujo de caja de la empresa. Si yo le digo al gerente, nos conviene hacer una medición, pagar un monitoreo, porque la multa puede ser esta, entonces uno dice, no, mejor hago el monitoreo. Digamos que es un poco la intención. Finalmente, Yanina, gracias, ¿no? Yanina nos dice, buenas noches, ¿cómo incluyo el cambio climático en la organización? Si tengo 37.000, buena pregunta. En la empresa dedicada a servicios de transporte terrestre de mercancías en general. Otra vez, digamos que igual, a diferencia de otras normas, 37 siempre te va a pedir análisis de riesgo en el 4 o 5, ¿no? O sea, a diferencia de otras normas, ¿no? Otras normas se van directo al 6, en fin. Entonces, cuando uno mira, dice, oye, ¿yo puedo tener riesgo de soborno? Dice, sí, claro, mis transportistas en el ejercicio de su trabajo pueden tener efectos de soborno. ¿Qué he podido ver? Pero ya desde la experiencia, ¿no? Por ejemplo, tú dices las famosas revisiones técnicas, ¿no? En las revisiones técnicas yo tengo una medición de algunos gases de efecto invernadero. Entonces yo puedo mirar perfectamente cómo lo hago y cómo salgo a mover esos camiones por fuera. Decisiones operativas, por ejemplo, obviamente si yo no tengo una revisión técnica voy a ser sujeto de multa y si no tengo multa, lamentablemente puedo hacer un ejercicio, lamentablemente, de soborno. Finalmente, tú dices, me conviene medir mi huella y, por ejemplo, comenzar a tener mejores prácticas en el uso de combustibles. Puedo utilizar urea líquida más diésel, por ejemplo, y eso es una decisión operativa bastante buena. Hay muchos estudios que demuestran una reducción. En las llantas o en las bandas de rodamiento, ¿cuáles voy a utilizar? También hay muchos estudios, así que por ahí lo tienes. Muy bien, finalmente, la última pregunta, Yasuda, solo veo eso, ¿no? ¿Cuál sería las consideraciones para el problema de las emergencias sanitarias, perdón, en los puertos que se debe tener en las instalaciones de Chancay? Ah, muy interesante. Justo miraba que hoy día llegó el primer buque, ¿no? Ha llegado ya un buque tanque. Sí, parece que es un buque tanque. No, no lo he visto al detalle, les mentiría, lo he visto antes de esta charla. Y ya llegó un primer buque, están haciendo operaciones. Yo tuve la suerte de estar haciendo una auditoría por ahí hace como 3 meses. Hay un abordaje muy interesante. China se viene con todo un esquema. Tienen unas métricas muy interesantes. De hecho, hay algunas empresas que han medido huella en la operación. Nos queda, por supuesto, eh, el trabajo, ¿no? De mirar hacia nuestro entorno y en qué momento de la gestión vamos a estar, ¿no? Pero un gran problema que hay un estudio que ya se ha mostrado es la transitabilidad, porque se puede reducir, digamos, la huella en el tránsito de China aquí, pero en tránsito, digamos, en trailers o en camiones va a generar una huella muy alta. Y por ahí hay un proyecto que se está viendo, digamos, a nivel gubernamental para ver si se hace alguna llegada por mar o zona costera de Callao a Chancay, ¿no? Pero sí, es un poco el abordaje. Muy bien. Entonces, terminamos con esa pregunta. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Cumplimos con los tiempos, digamos, de la invitación. Gracias nuevamente al Colegio de Ingenieros. Tienen ahí los datos de Contec. Cualquier cosa, quedamos atentos. Muchas gracias. Buenas noches.